Muy buenas tardes, mis estimados aprendices. ¿Cómo han estado? Espero que estén todos bien. Aunque ya estamos en el proceso de la vacunación masiva, igual tenemos que estarnos cuidando con el mismo protocolo de bioseguridad que se aplicó desde el principio: lavado de manos, tapabocas y el distanciamiento respectivo. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la unidad 4, sobre lo que es auditoría y revisión por la alta dirección, sobre la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí, Yanira, feliz día para todas las chicas, feliz día de la mujer. Hoy es un día que se conmemora un reconocimiento al género. Qué bueno, pero la idea es que sea todos los días, ¿no? Como el Día de las Madres, el Día del Padre, todos los días, y aprendamos a valorar el día a día. Entonces, feliz día para todas. Y vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya saben que las dejamos al final. Gracias, Arbe, gracias por las felicitaciones. Ya saben que dejamos al final, pero si tienen preguntas de las unidades pasadas, cuando finalicemos la grabación, yo me quedo un rato con ustedes para despejarle todas las dudas. Si lo quieren que quede grabada, pues se queda. Lo que pasa es que la idea es que la grabación sea de 1 hora para que el aprendiz que de pronto no pudo estar la vea, y pues cuando ven que es de 2, 3 horas dicen, no, yo no me voy a ver esa grabación, les da pereza. Entonces, por eso lo ideal es que sea de aproximadamente 1 hora, ¿listo? Entonces, ya les voy a compartir pantalla para que repasemos y veamos el material de la unidad 4, verifiquemos la guía y expliquemos cada una de las actividades de esta semana. Muy bien. ¿Están todos viendo el material de PDF? Por favor, me confirman. Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, como ya les dije, esta unidad es sobre lo que es la parte de auditoría y revisión por la parte de la alta gerencia. Este es el material. Acá vemos lo que es, explican que esta fase está enfocada en el reconocimiento y la aplicación de mecanismos para verificar que todo lo que nosotros hemos hecho en el planear y en el hacer se esté cumpliendo. Todo lo que son las actividades, se le hace el seguimiento, la medición de la implementación adecuada a través de procesos de auditoría y revisión por la alta gerencia. Asimismo, se trata todo lo que es referente a lo que es la investigación de incidentes, accidentes y todo el proceso y el trámite de enfermedad laboral. Regálenme un momentico, por favor. Bien. Entonces, este material brinda pautas para realización de dichas acciones, aportando propuestas de prevención y corrección acordes a las no conformidades encontradas, que eso lo vamos a ver, ese trabajo de identificación de no conformidades lo vamos a ver en la última unidad, encontradas en la parte de estructura y proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué es una auditoría de cumplimiento? Una auditoría de cumplimiento es un proceso metódico para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo a los requisitos.
La forma de evaluar debe ser objetiva y para que esto se dé, la persona que va a realizar la auditoría debe ser de un área diferente de la empresa para que se pueda cumplir con este requisito. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como las de dificultades encontradas y todo lo que se tiene y todas las mejoras y recomendaciones que se deben o se pueden implementar dentro del sistema. Acá vemos algunos conceptos básicos que es importante que los lean y terminología que es importante que la tengamos clara, ¿ya? ¿Quién es el auditado? ¿Quién debe ser el auditor? Debe ser una persona que conozca los parámetros de la auditoría y que, como les dije, sea o pertenezca a una área diferente al área que se va a auditar. ¿Qué es un criterio de auditoría? Bueno, estos ya son términos o definiciones que es importante que ustedes tengan en cuenta, que las lean, las repasen. Ya saben que si tienen de pronto alguna duda o inquietud, me la hagan saber a través del foro de dudas o a través de mensajería interna. Acá vemos lo que es la no conformidad y bueno, esto lo vamos a fortalecer un poquito más en la siguiente unidad, es decir, en la unidad número 5. Me salí listo, acá vamos. Bueno, el alcance de la auditoría y la evidencia de cumplimiento. El empleador debe realizar una auditoría anual, ¿cierto? Donde se hace lo que es la evaluación del sistema, cómo vamos, y esta debe arrojar un plan de mejora. Esta será planificada con la participación del COPAS. Si no hay COPAS, en ese caso debe ser por parte del vigía ocupacional. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, lo que yo les dije debe ser de un área diferente. El programa de auditoría debe comprender, entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, o sea, una persona que conozca el tema, el alcance de la auditoría. Ahorita acá el PDF les da un material, como un ejemplo de cómo deben realizarla. Y deben presentar un informe el cual debe arrojar pues, los resultados pertinentes sobre y debe arrojar pues, un plan de mejora. La selección del personal auditor no implica necesariamente aumento en la planta de cargo existente, es decir, que lo puede hacer una persona que trabaje en la empresa, pero que te cumpla con la idoneidad. El alcance de la auditoría corresponde a la cobertura o límite de la auditoría y los aspectos, actividades, áreas de procesos, criterios que son objetivos de la misma. El proceso de auditoría debe abarcar, ¿qué debe abarcar? Que se cumplan todo lo que nosotros hemos planeado y lo que hemos hablado en las unidades anteriores. Políticas, que se estén cumpliendo los indicadores, que realmente los trabajadores estén participando, el desarrollo de las responsabilidades. Lógicamente, para cada uno de esos hay unos formatos de cumplimiento que va a tener el auditor y todo eso nosotros lo evaluamos con la resolución 0312 del 2019. También se evalúan los mecanismos de comunicación. Todo eso que usted ve ahí lo va a encontrar en la resolución 0312 del 2019, que es lo que nos piden ítem por ítem, si ya la han revisado. Aquí está el ejemplo del procedimiento de auditoría de cumplimiento. No vamos a profundizar un poquito porque este tema lo vamos a volver a repetir en la unidad 5. Ahorita nos vamos a concentrar más en la parte de investigación de accidentes e incidentes. Por eso de pronto ustedes van diciendo, pero ya va como un poquito rápido. Mira, por favor, mira. Entonces, ya va como un poquito, pero porque esta parte la vamos, de hecho, la actividad de productos de la unidad 5 es acerca de lo que es la auditoría. Y toda la parte
la identificación de no conformidades. Pero acá, para las personas que deseen implementar en su empresa todo el proceso de la auditoría, aquí hay un ejemplo del procedimiento que debe tener ese informe que se presenta al final. Entonces, los objetivos, alcances, definiciones, los aspectos que se van a verificar. Miren todos uno por uno, que son básicamente los que uno encuentra en la resolución 0312. Miren todo lo que uno... que debe tener el informe de auditoría, el nombre de los integrantes, el área que se va a auditar, las descripciones de los hallazgos. En la unidad 5 se les entrega un formato que puede servir para los hallazgos de las no conformidades, las conclusiones, nombre y firmas y el responsable, que en este caso debe ser el empleador. La revisión por la alta dirección, aquí entonces el auditor hace su trabajo y luego tiene que venir a hacer el trabajo respectivo el responsable, el gerente o el empleador en este caso. Ellos deben hacer una revisión de ese informe, de esa auditoría, para inspeccionar la gestión que se ha realizado dentro de la organización para que se pueda cumplir el sistema de gestión. Esta debe incluir los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones en lo referente al cumplimiento de los requisitos legales exigidos, que lógicamente va muy ligado con lo que se solicita o se queda empleado en la matriz legal. Aquí viene la parte de la revisión, que es una actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, de lo que se hizo en la auditoría. Esta revisión debe permitir inspeccionar las estrategias implementadas, revisar el cumplimiento del plan anual de trabajo, analizar la suficiencia de los recursos, si hay que aumentar o no, revisar la capacidad del sistema en relación al su cumplimiento dentro de la empresa, analizar las necesidades de realizar cambios del sistema de gestión. De todas maneras, este sistema de gestión debe ser actualizado anualmente. Eso nos permite el fortalecimiento del sistema cuando se van a realizar las auditorías, evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento o los planes de mejora, analizar el resultado entregado por los indicadores, contrastándolos con las auditorías que se hicieron anteriormente, si se realmente debe haber anualmente pues una mejoría. Esa mejoría, ¿a qué me va a llevar? Cuando yo hago esas auditorías, ¿y para qué las hago? ¿Para qué se hacen? Yo evalúo si todas las actividades que yo estoy implementando en mi sistema de gestión se están realizando adecuadamente, y eso lo voy a ver reflejado en los indicadores que me llevan a qué, a mis estadísticas de qué, de accidentabilidad, de incidentes, de morbilidad, de mortalidad, de ausentismo. Entonces, si yo empecé mi sistema de gestión hace 5 años, ya debo haber llevado 5 auditorías, y si yo empecé con una morbilidad alta del 75%, a los 5 años, con todo lo que yo he hecho, con todas las mejoras que me han arrojado los informes de las auditorías y las revisiones por parte de la alta gerencia, que le hacen los ajustes que se sugieren en la auditoría, se supone que yo esa morbilidad al año 5 de haber hecho de las auditorías ya ha debido haberme disminuido a un 50, a un 45%. Entonces, eso es lo que a mí me va a llevar. Recordemos que trabajadores, cuando tenemos los empleados en buen estado de salud, en buen estado mental y en buenas condiciones laborales, es una empresa que va a ser mucho más productiva, mucho más competitiva en el mercado, y va a ser una empresa que se va a disparar rápidamente. Miren, ese es el truco de los países primermundistas, donde para ellos el talento humano realmente representa lo más importante dentro de las compañías. ¿Me permites el cargador, por favor?
el lugar de computador. Bueno. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Acá hay un ejemplo de procedimiento para realizar la parte de la revisión por la alta gerencia, porque todo eso, lógicamente, debe quedar documentado. Entonces, acá si de pronto la alta gerencia de su empresa quiere hacer, van a hacer la auditoría, pero ¿y cómo la hacemos? Acá se les entrega pues un ejemplo de cómo hacer el informe y un ejemplo de cómo hacer la revisión por parte de la alta gerencia. Miren todo lo que conllevaría, fecha, la información exacta, gracias, etcétera. Aquí es una información bien importante, paso por paso, qué tiene que hacer la alta gerencia o qué es lo que va a revisar puntualmente de esa informe de auditoría que se realizó. Planes de acción en base a los resultados arrojados por esa auditoría. Esta es la parte, viene la parte de lo que son las investigaciones de accidentes e incidentes, y esta es la parte en la que yo más me quiero concentrar, porque, bueno, como les dije, la parte de auditoría lo vamos a fortalecer en la unidad 5 y la actividad de producto que se va a entregar es referente a la identificación de no conformidades. Pero aquí me quiero enfocar un poquito en la parte de investigación de accidente, incidente y enfermedad laboral. Primero, pues porque es un tema que es bastante controversial, que genera mucho mito dentro de las empresas. Y segundo, porque hace parte de la actividad de producto que me deben entregar para esta semana. Si algunos ya la han entregado, algunos le ha salido bien, otros han tenido que corregirla. Y y otros, pues vamos a explicar acá cómo es el procedimiento. Pero para eso vamos a mirar qué es un accidente de trabajo, cuándo no es un accidente de trabajo y y qué hacer en caso de un accidente de trabajo, porque a veces creemos que, bueno, tenemos muchos mitos en relación a esta parte. Entonces dice, este tipo de investigación, la parte de investigación de accidente de trabajo, permite precisar acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del trabajador, el empleador y los visitantes, ya que los incidentes, accidentes y enfermedades laborales pueden ser consecuencia de las falencias en la implementación del sistema de gestión de seguridad. Pueden ser, no, son las consecuencias de esas falencias. Entonces vamos a mirar acá conceptos. Las OSHA 18001 definen incidentes como suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría ocurrir un daño o deterioro en la salud, sin tener en cuenta la gravedad o una fatalidad. Entonces, un incidente podría ser ese casi que pudo haber, algo que pudo haber ocurrido, pero que no ocurrió. Sea una persona que tuvo una caída, por ejemplo, pero no le pasó nada, pero se cayó, pero no le pasó nada. En ese caso es un incidente. Los incidentes son importantísimos y deben ser reportados. Porque si yo reporto un incidente y tomo las medidas respectivas para que estaría evitando un posible accidente que en otra persona podría ser grave o fatal. Acá también la resolución 1401 del 2007 define incidente como un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. ¿Listo? Accidente de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Según el artículo 3 de la ley 1562 del 2012,
Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica. Recuerden que yo la clase pasada, en la conferencia pasada hablamos un poquitico de eso, de la parte psiquiátrica, que no estaba incluido antes con el decreto ley 1295 del 94, no estaba incluida la parte de psiquiátrica. La ley 1562 la normatiza, invalidez o la muerte. ¿Listo? Vamos a quedarnos un poquitico acá enfrascado y recordábamos la conferencia pasada que comentábamos el caso que hubo en un almacén de cadena en Barranquilla, donde una de las cajeras resultó herida de muerte. Eso se considera un accidente de trabajo y los compañeros que estaban en el lugar laborando y que presenciaron también sufrieron accidente de trabajo, pero con la parte de perturbación psiquiátrica. Y no sé si lo hicieron, pero debieron haber reportado si estaban 15 trabajadores, se debieron haber reportado 15 accidentes de trabajo por perturbación psiquiátrica y un accidente de trabajo mortal. Entonces serían 16 accidentes de trabajo que se presentaron en ese día. Y estas personas reciben toda la parte de sus prestaciones asistenciales y económicas normalmente como si ellos hubieran recibido una lesión orgánica o hubieran tenido algún tipo de invalidez. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Cuando vamos a definir qué es un accidente de trabajo, nos tenemos que basar en lo que dice la norma. Entonces, o por ejemplo, una secretaria que llegó al trabajo y vio un mango y se subió y fue a bajar el mango y se cayó, estaba dentro de la empresa, estaba en el horario de la empresa, pero bajar mangos, ella no la contrataron para bajar mangos. Entonces, porque por no haber sido ni por causa del trabajo ni con ocasión del trabajo, ese accidente deja de ser accidente laboral y pasa a ser un accidente común. Los accidentes de trabajo los cubren las administradoras de riesgos laborales, los accidentes comunes los cubren las empresas promotoras de salud o las EPS. Cuando ocurre un accidente de trabajo se le debe reportar al área de recursos humanos, que ahí mismo debe estar el área de seguridad y salud en el trabajo, pero lo primero que hay que hacer es trasladar a esa persona accidentada a un centro asistencial, en este caso cualquier tipo de IPS o institución prestadora de servicios de salud. ¿Quién define el accidente de trabajo en primera instancia? El médico, quien recibe al accidentado. Si el médico define en su epicrisis paciente que ingresa, que se encontraba laborando, lo está definiendo como un accidente de trabajo, por lo tanto, el facturador debe hacer el llamado a la administradora de riesgo laboral y esta no puede negarse a prestar los servicios. Si en la epicrisis por alguna razón no se percatan y lo pasan como si fuera un accidente común, se llama a la entidad promotora de salud, su EPS, y esta tampoco puede negarse. Después, con el pasar de los 5 días, 15 días, dependiendo de la gravedad del evento y de la investigación que se deba hacer, se define que realmente fue un accidente de trabajo y supongamos que no se definió en primera instancia y empezó a pagar la EPS. Cuando se define que es accidente de trabajo, a partir de ahí lo toma la ARL, empieza la ARL, quien es la que va a facturar de ahí en adelante, le hace el reembolso de lo que se gastó a la EPS en esos días con ese trabajador y a partir de ahí ella asume los gastos de todas las prestaciones asistenciales y económicas de ese trabajador. ¿Qué es lo que se quiere con la protección de la ARL?
que ese trabajador sea recuperado en el menor tiempo posible con las mejores disposiciones médicas para que se reintegre a su vida laboral y vuelva a ser igual de productivo como lo era antes del accidente. Cuando un accidente es laboral, cuando un accidente de trabajo, lo paga la administradora de riesgos laborales, es la que va a cubrir todas las prestaciones asistenciales y económicas. Va a pagar una incapacidad desde el primer día, las EPS las pagan a partir del tercer día. La va a pagar al 100%, las EPS los pagan al 68.9%, póngale 70%, y las ARL no manejan POS o plan obligatorio de salud, las EPS sí, es decir, que las EPS tienen un límite de consumo, por decirlo de alguna forma, un listado que si el paciente requiere algo por fuera de ese listado, debe costearlo el mismo paciente. Las ARL no manejan POS, por lo tanto, lo que el trabajador requiera, no hay gastos, no, o sea, se gasta lo que se necesite en cuanto a medicamentos, atención médica, instalaciones, material de osteosíntesis, todo lo que se requiera se le proporciona y el trabajador no debe colocar nada. Eso en cuanto a lo que es la parte de accidente de trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Perfecto. Aquí hay otras contemplaciones de cuándo es un accidente de trabajo. Por ejemplo, si un accidente que se pueda presentar cuando ocurre, cuando en medio de una actividad deportiva o recreativa de la empresa, también se considera un accidente de trabajo. El accidente que ocurre durante el desplazamiento de la casa del trabajo a la casa de ese trabajador. Siempre y cuando el medio de transporte lo proporcione el empleador, es accidente de trabajo. Si ese trabajador se estaba desplazando en su moto, en su vehículo particular, no se considera un accidente de trabajo. Si a ese trabajador se le estaba dando un auxilio de transporte, no se considera un accidente de trabajo. Solo se considera un accidente de trabajo si va en el vehículo que la empresa designó para transportar a los trabajadores. ¿Listo? ¿Me confirman si me están escuchando? Porque es muy raro que no Sí, hagan señora. preguntas. No, pues yo sí quiero como aclarar algo. Bueno, lo que respecto a lo que dice, en nuestra empresa los empleados sí tienen que estar en constante movimiento. Entonces ellos de pronto hoy hicieron visita en un hotel y tienen que desplazarse a otro sitio a realizar también otra clase de trabajos. Sí, porque Entonces, en en este ese caso sí lapso sería, donde, en el lapso donde ellos se están desplazando y tienen algún accidente, se claro, considera, porque sí, claro, porque ese es por causa. Si su trabajo no lo obligara a transportarse, ellos no fueran a ese lugar. En ese caso sí, porque ese es el trabajo de ellos. Por ejemplo, el mensajero de la empresa. Cuando el entonces, mensajero va de la casa al trabajo y se accidenta, eso no es accidente de trabajo. Pero una vez llegó a la empresa y el empleador le dijo, bueno, empezó su jornada laboral, vaya, lleve este paquete a la esquina y se accidentó, eso es un accidente de trabajo. entonces Terminó su sí, jornada, claro, terminó su jornada y voy para la casa y se accidentó, no es accidente de trabajo. perfecto. ¿Queda claro? Sí, Sí, claro. listo. ¿Qué pasa en cuanto a esto? Y que a muchas empresas, y aquí viene uno de los mitos, y es que las empresas no reportan los accidentes de trabajo. Y no reportar un accidente de trabajo es con las condiciones de salud de este país. No reportar un accidente de trabajo es quitarle la oportunidad a ese trabajador de una un poquito mejor atención en los servicios de salud. Entonces, es que me da miedo porque me multan, pero ¿por qué te van a multar?
Si tú tienes en tu empresa tu sistema de gestión implementado, tienes los protocolos de seguridad implementados, tú capacitas a tus trabajadores, les entregas sus elementos de protección, tienes un plan anual y un plan de capacitación que lo estás ejecutando, tú tienes tu matriz legal actualizada, tú tienes tus indicadores ligados a objetivos políticas, se les hace, tú tienes todo, tú llevas tu sistema de gestión con todo lo que se tiene que llegar, tú tienes tu señalización, tú tienes todo. Tienes tus trabajadores afiliados a tu ARL, por supuesto, tienes que, para poderlos afiliar, tienes que pagarse salud y pensión, tú tienes todo eso. Y un trabajador se te accidenta, no tiene por qué haber el miedo a hacer el reporte. ¿Cuál es el miedo a hacer el reporte? Una demanda por responsabilidad civil. ¿En qué casos se da? Cuando las empresas no están ejecutando nada del sistema de gestión. Entonces, al trabajador nunca se le informó sobre los peligros a los cuales estaba expuesto, nunca se le capacitó, no hay una matriz, es decir, no se hacen inspecciones, no se hace mantenimiento a los equipos, no queda reporte, o sea, no se les entregan elementos, o si se les entregan elementos de protección, ellos ni se les capacita, porque ahorita no es entregar elementos, sino capacitarlos. Si usted entregó el elemento, pero no lo capacitó, es como si no le hubiera entregado nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted nada más los tenía afiliados a ARL, nada más. Entonces se me accidentó un trabajador. Entonces yo llamé a la ARL pagó todo y tuvo una muy buena atención, pero el trabajador, si quiere, puede demandar a esa empresa por responsabilidad civil y decirle, porque usted no cuidó de mí, y ahí sí viene entonces la demanda. Y tras esa demanda, entonces viene el ministerio y dice, vamos a hacer la investigación del accidente, muéstreme su sistema de gestión. No, si nosotros aquí yo los tenía afiliados, pero yo no tenía, ¿dónde están los procedimientos? ¿Dónde están los formatos? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde está? No, yo no tengo nada. Entonces viene la demanda por responsabilidad civil por parte del trabajador, aunque ese trabajador recibió su incapacidad desde el primer día al 100%, una muy buena atención porque la ARL le cubrió todo, le pagó todo. Aún después de todo eso, el trabajador puede hacer la demanda por responsabilidad civil y vienen las multas por parte del ministerio porque cuando los accidentes son graves y mortales se tienen que reportar ante el ministerio para que el ministerio le haga su respectiva multa. Entonces, eso es súper complicadísimo. Pero si yo como empresa tengo todo, lo estoy implementando, hombre, los accidentes ocurren porque ellos están expuestos a peligros y por más que yo quiera controlar esos peligros, puede ocurrir algo extraordinario y ocurrió el accidente. Entonces, ocurrió, pero cuando viene a hacer la investigación, miramos que, bueno, sí hubo una falla en el procedimiento, pero sí existía un procedimiento, se estaba aplicando y las investigaciones de accidentes se realizan para evaluar esos procedimientos, corregirlos y que ese accidente no vuelva a ocurrir en la empresa nunca más. Entonces, ese trabajador no me puede demandar a mí por responsabilidad civil porque yo lo capacité, porque yo tengo mi sistema de gestión, porque yo le entregué su dotación, porque yo le expliqué, porque yo lo hice partícipe de la creación de las políticas, porque él conocía, se le hacía inducción y reinducción a los trabajadores. Entonces, ahí la empresa no tiene por qué temer en hacer un reporte de ese accidente de trabajo. Ahora, el accidente yo tengo 42 horas para hacer un reporte de accidente. No quiere decir que si en esas 42 horas ocurrió algo, yo no hice reporte de accidente, ya yo no lo puedo hacer. Yo puedo hacer un reporte a la ARL de manera extemporánea, explicar por qué lo hice y se puede hacer. De hecho, si yo en la empresa no me hicieron mi reporte a la ARL, yo como trabajador, yo puedo hacer mi reporte. Yo llamo a la ARL y le digo, miren, perdón, yo voy a hacer un reporte de tal accidente al accidente, porque eso debe quedar en mi vida laboral y si más adelante se me complica algo, yo necesito tener ese respaldo por esa ARL, porque la empresa está cotizando, está pagando esos montos para, de alguna manera, mi protección. ¿Listo? Bueno,
¿Preguntas? Es muy raro que no hagan preguntas. Súper raro. ¿Me confirman que me están escuchando? Sí, yo sí la escucho. No sé los demás compañeros. Sí, profe, sí se escucha. ¿Y no tienen preguntas? No, Pues señora. hasta el momento este tema ha sido como mucho más fácil de entender. Ok, bueno, listo. Entonces, ya miramos lo de la investigación de accidentes. Para hacer una investigación de accidentes, se identifican las causas básicas y las causas inmediatas de ese accidente. Recordemos que los accidentes no son casuales, o sea, ay, es que ese era el día que le tocaba. No, los accidentes son causales. Siempre algo falló dentro de la planeación y causó ese evento. Entonces, las causas básicas son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren actos y condiciones subestándar que anteriormente eran conocidos como actos y condiciones inseguras. Factores que una vez identificados permiten un control administrativo identificado. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándar o condiciones y por qué existen condiciones subestándar, que es como se conoce ahora. Antes se conocían como actos y condiciones inseguras. Entonces, una condición subestándar es, por ejemplo, un piso de desnivel es una condición subestándar, que los trabajadores deben conocer el formato y deben saber cómo se llena y si lo identifican, ellos mismos deben llegar y solicitar el formato de reporte de actos y condiciones subestándar. Usted le entrega el formato, ellos lo llenan, usted lo revisa y luego va allá y por ahora vamos a señalizar mientras paso la carta de mantenimiento para que vengan y hagan esto y aplanen o coloquemos un tapete antideslizante, o sea, se aplique, lo reviso mi matriz, si mi matriz no está, lo incluyo, le aplico los controles, los métodos de control que yo recomiendo y empiezo a hacer el trabajo para o eliminar ese peligro, decir, bueno, ya esto ya lo superamos, o decir que pasó de amarillo a verde porque ya disminuimos, todavía está el desnivel, pero ya está señalizado, por ahí no pasa nadie, pero se colocó o cualquier tipo de método y ya está hasta que yo pueda colocar el piso que ya quede en el nivel que es. Entonces, y un acto subestándar es, por ejemplo, el trabajador que está en obra sin casco. Entonces, eso es un acto subestándar. El acto, pues, son acciones incorrectas del trabajador dentro de su actividad laboral y las condiciones son el entorno, lo inadecuado del entorno. Eso cuando hablamos de las causas básicas, hablamos de actos y condiciones subestándar. Y las causas inmediatas, esas son las causas inmediatas. Y las causas básicas son factores personales y factores de trabajo. Entonces vamos a repasar. Las causas básicas, estamos hablando de factores personales y factores de trabajo. Y las causas inmediatas, estamos hablando de actos y condiciones subestándar. Los factores personales, por ejemplo, el trabajador que no se capacitó, un trabajador que no estaba adiestrado para realizar un trabajo, que conocía, pero no, ese no era como su fuerte. Y los factores de trabajo, pues ya estamos hablando de un equipo que le faltaba mantenimiento, que no se le hizo, un material que se compró que no era el adecuado para la realización de algún trabajo. Y los actos subestándar, entonces ya son las acciones que ese trabajador realiza y de manera inadecuada, y las condiciones, pues ya estamos hablando de lo que es la parte del entorno, paredes agrietadas,
techos rotos, una mesa, una silla que tenga una pata suelta o floja, y ya estamos hablando de esa parte. Entonces, ¿por qué de pronto estamos reforzando esta parte? Porque en la actividad que vamos a realizar, la evidencia de producto que deben presentar para la unidad 4, vamos a identificar las causas básicas y las causas inmediatas de un accidente, un incidente y una enfermedad, y eso lo vamos a verificar, el formato que deben llenar. Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son las causas básicas y cuáles son las causas inmediatas, qué es un factor personal y un factor de trabajo, y qué es un acto y una condición subestándar. Entonces aquí hablan de los accidentes graves o los accidentes mortales, la investigación de accidente, que ya hablamos un poquitico de eso, las obligaciones del empleador, ¿verdad? Según la resolución 1401, dice que es conformar el equipo de investigación de accidente. ¿Quién lo conforma? Lo conforma un representante del COPAS, si hay COPAS. Si no, entonces el vigía. El jefe inmediato del accidentado, y si son accidentes graves o mortales, se puede estar con el acompañamiento de alguien de la ARL. Entonces esas son las personas que realizan la investigación, el equipo que debe estar conformado, el equipo de investigación de accidentes, todos los accidentes y los incidentes se deben investigar. Para eso se dan 15 días siguientes al evento. Y aquí más y más. Aquí explican cómo se hace esa investigación. La obligación de las ARL, las asesorías, las ARL hacen unos acompañamientos a las empresas. Bueno, también depende mucho del monto de cotización de cada empresa, y el monto de cotización depende del nivel de riesgo al cual se haya clasificado la empresa. Anteriormente ellas tenían que estaban obligadas a realizar capacitaciones. Ya no, ya eso es responsabilidad del empleador quien tiene que hacer las capacitaciones. Lógicamente, por los montos de cotización de algunas empresas que son bastante altos, y para atraer a los clientes dentro de su portafolio de servicios, pues ofrecen unas capacitaciones, y ellos tienen unos sistemas también de capacitaciones virtuales, pero ya eso es como para atraer a los clientes, pero no es obligatorio para ellos. Pero ellos sí deben hacer un acompañamiento y una asesoría, porque la ley 1562 se los exige. En caso de que ocurra algo, ellas deben demostrar al ministerio que esa empresa conocía y sabía que era un sistema de gestión, que era un accidente, que era un incidente, porque ellos fueron y los asesoraron y le entregaron material suficiente para que esa empresa lo hiciera su montaje, su respectivo montaje. Bueno, aquí viene el procedimiento para la investigación del accidente-incidente. ¿Cómo se hace el reporte del evento? Pues cada ARL tiene su FURAT, o su formato único de reporte de accidente de trabajo, y por lo general, pues uno puede solicitar asesoría para hacer el llenado, pero simplemente hacer la descripción del evento, que es lo que vamos a hacer ahorita en la actividad en la evidencia de producto que hay que entregar para esta unidad. O sea, aquí les explican. Por favor, lo leen detalladamente, preguntas que tengan, entonces me las hacen saber a través del foro de dudas. Profe, una pregunta. ¿Cómo debo yo reportar? Digamos, como yo le digo, a nosotros nos contratan para realizar ciertos servicios como mantenimiento de cámaras, mantenimiento de cocinas, la parte de sistemas contra incendios. Si yo o uno de los trabajadores se da cuenta que existen factores de riesgo en uno de esos lugares a los que él va,
¿cómo los debo reportar a ese lugar para que ellos tomen los correctivos adecuados? El trabajador te debe hacer el reporte a ti y te lo hace a través de los formatos que yo te dije, que el formato de identificación de actos y condiciones subestándar. Y tú puedes hacerle pasarle ese mismo reporte a la empresa donde están realizando la actividad. De todas maneras, a ti como empleador te corresponde evaluar esos peligros a los cuales ese trabajador está expuesto en ese lugar. Por ejemplo, digamos que sea una obra o algo así, tú evalúas los peligros y tú tienes que garantizarle la protección a ese trabajador. Entonces, ¿cómo hago yo? Entonces yo voy allá, no, vamos a que la escalera sea una escalera adecuada, si tiene que trabajar en altura, con todos los requisitos referente a la parte de altura, si allá en el lugar hay ruido, que escoger un horario en donde de pronto, o si no, colocar los elementos a esa persona, pero solamente por eso sí, solamente porque va a estar 8 horas por tantos días expuestos a eso, porque la exposición de un día a ruido tiene que ser unos decibeles demasiado altos para que le vaya a generar algo patológico a ese trabajador, pero quien le tiene que garantizar esa protección es el empleador directo, porque tú haces un contrato con esa empresa y dentro de ese contrato de las dos empresas, lo que yo te decía, la empresa contratante le exige a la empresa contratista que tenga el desarrollo del sistema de gestión. Listo. Entonces eres tú quien le debe garantizar a ese trabajador. Y por eso es importante que ellos aprendan a identificar peligros, para que ellos hagan el reporte. Si le pasó algo a ese trabajador, sí sabíamos, si tomamos estas medidas y lo implementamos así, pero ocurrió algo. Pero nosotros hicimos algo, teníamos conocimiento, lo empleamos estos métodos, pero fallaron. Entonces ya sabemos que hay que implementarlo, hay que hacer otra cosa para que ese accidente no vuelva a ocurrir. Pero lo importante es estar pendiente y tratar de cubrir las necesidades para que esos eventos no ocurran, de controlar ese peligro que se identificó. Por eso es muy importante capacitar a los trabajadores. Bien. Bueno, vamos a ver a la parte de, bueno, aquí está la parte de la elaboración final de esa investigación de accidente que se hace. Y vámonos a la parte de enfermedad laboral. Esta enfermedad laboral está contemplada en el artículo 4 de la ley 1562. En el artículo 3 está la definición de accidente de trabajo. En el artículo 4 la definición de enfermedad laboral. Y dice que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes, o sea, propios de la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En Colombia, en el decreto 1477 del 2014, está la tabla de enfermedades laborales. Esta tabla debe ser actualizada por lo menos cada 3 años. Aquí en esta tabla usted va a encontrar todas las enfermedades relacionadas según actividades económicas o peligros identificados. No quiere decir que usted puede presentar una patología y usted dice, pero es que esa patología yo la busqué en la tabla de enfermedades y no está, o sea que no es una enfermedad laboral. No, si su patología, usted lo que debe demostrar que su patología es inherente al trabajo o a la actividad laboral que usted está realizando. Si es inherente o propia del trabajo, pues obviamente que se debe catalogar como enfermedad laboral, así no se encuentre dentro de la tabla de enfermedades del decreto 1477. Por eso es que esa tabla se actualiza cada 3 años, mínimo. Porque ahí no es tanto, por ejemplo, ahorita con lo del teletrabajo muy seguramente van a salir patologías nuevas. Y vamos a ver cómo eso empezó, eso es el teletrabajo. En Colombia, por ejemplo, se fortaleció y se multiplicó desde el año pasado para acá. Esperemos hasta el otro año a ver qué patologías nuevas salen.
Entonces, y por eso, lógicamente, esa tabla me imagino que la deberán actualizarla e incluir eso. Bueno, aquí dice que tiene la tabla o en qué se basa la tabla, ¿verdad? Los agentes de riesgo que se identifiquen, pues basadas en grupos de enfermedades para determinar los diagnósticos. Estas enfermedades laborales deben ser evaluadas por las juntas de calificación de invalidez regionales o municipales, dependiendo de lo que hayan. Esos son los grupos interdisciplinarios que evalúan esas patologías y dependiendo y definen si ese trabajador supera más del 50% de la pérdida de capacidad laboral, es un trabajador apto para pensionarse, y si no, entonces, ¿qué tipo de rehabilitación se le debe hacer al trabajador o reubicación dentro de la empresa para que continúe siendo útil laboralmente y socialmente, pero no sigas complicando más su salud? Entonces eso es lo que se busca. Aquí se da el procedimiento para investigar una enfermedad laboral, porque lógicamente cuando usted siente algún tipo de patología, lo primero que usted debe hacer es pues dirigirse al médico de su EPS, y allá el médico pues debe buscar esa relación de esa enfermedad con la parte laboral. Luego entonces lo debe evaluar el médico de la administradora de riesgos laborales y luego lo de las juntas, dependiendo cómo vaya evolucionando eso. Aquí también es otra porque, bueno, somos una sociedad donde se nos ha estigmatizado mucho el trabajo y nos han metido en la cabeza que el trabajo es la obligación que tenemos que cumplir para recibir una remuneración. Pero el trabajo no es eso, el trabajo es la oportunidad que tú tienes para demostrar tus capacidades y desarrollar y ampliar tus habilidades en un medio que te apasiona. Entonces, eso permite que las empresas se disparen, las ventas, que se hagan empresas reconocidas a nivel nacional e internacional, porque son grupos de personas que realmente se apasionan por una actividad. Por ejemplo, los que cosechan las flores, los que construyen, los que diseñan. Entonces cada día sale un diseño más bonito, más detallado, porque tú vas a desbordar todas tus capacidades en esa actividad. Cuando eso pasa, todos ganamos, pero el problema en nuestros entornos laborales es que tú haces lo que te obligan a hacer y ya, y te vas para tu casa. Y qué pereza mañana ir a trabajar. Y qué pereza mañana que es lunes. No, qué pereza. Y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y qué chévere que mañana no tengo que trabajar. Entonces, y que yo me quiero pensionar joven, pero ¿para qué? ¿Para estar en su casa haciendo qué? Porque no le aporta más a la sociedad, porque no desarrollamos nuevas ideas, nuevos proyectos. Entonces, esas son cosas que desde chiquitico nos han enseñado. Los mismos empleadores, hace poco que yo estaba asesorando una empresa de construcción, me contaba una de las hizo que el empleador le decía, no sé, no le gusta, me avisa, porque usted es la que necesita trabajar. O sea que él no necesita trabajadores. Y yo decía, caramba, pero qué mentalidad. Si yo necesito tener mis trabajadores contentos, agradables, para que me hagan el trabajo lo mejor que pueda, ya va a quedar mi empresa bien posicionada y me voy a ganar muchos otros contratos. Y de hecho me decía, no, nosotros hasta aquí vamos a trabajar, ya no nos van a volver a contratar. Es que es lógico, porque
los ojos, la cara, las manos de mi empresa están mal, están deterioradas. Tengo una mala presentación, ellos me van a hacer el trabajo mal y ese es el trabajo que yo le voy a presentar a mi contratante. Entonces, esas son las cositas. Y en la parte de enfermedad laboral, la gente, y conozco mucha gente que quieren pensionarse ya porque no quieren trabajar, pero si trabajar es sabroso, vamos a mostrar lo mejor de nosotros en esa actividad que nosotros escogimos o que nos tocó. Y con la enfermedad laboral es un poco más complicado porque tiene que haber pasado debe haber un tiempo de exposición a eso. Entonces, no es decir que yo entré y al año ya yo estoy enferma por una patología. Por ejemplo, una hipoacusia no se consigue en un año, una hipoacusia tienen que pasar años, una dermatitis, bueno, una enfermedad osteomuscular, un síndrome de túnel del carpio, debe pasar un tiempo estimado para que haya un deterioro de esa área del cuerpo, de esa parte de la salud. Entonces, eso en cuanto a la parte de la investigación de una enfermedad laboral, que lógicamente no es fácil demostrarla, pero y de hecho, en la sumatoria de ese 50% se suman las enfermedades laborales que fueron propias del trabajo, ocasionadas por el trabajo, y se suman los porcentajes también de las enfermedades comunes de base que tiene esa persona. O sea, además del síndrome del túnel del carpio, esa persona también sufre de artritis. Entonces suman también y eso le aumenta el porcentaje para poder lograr una pensión. Pero hablamos de una persona que se pensiona por la parte laboral, es una persona que realmente no puede trabajar, realmente tiene que quedarse en su casa, pero no como salió el caso hace poco, hace unos años, de gente que se pensionó y después iba y estaban realizando alguna otra actividad, porque esa es otra parte que nos hace falta a los colombianos, la parte de la honestidad con nosotros, con la sociedad y el ejemplo que les damos nosotros a nuestros hijos, y queremos que esto sea diferente. Bueno, ya eso es otra cosa. Listo, chicos, 6 y 11. Díganme si tienen preguntas referentes o si pasamos a explicar la guía. Sí, explicar la guía para saber cómo se desarrolla y cómo se hace. Listo, entonces ya como ustedes saben y conocen la guía, ¿verdad? Viene la parte de la identificación de la guía, la competencia que estamos viendo, el resultado que estamos analizando para esta unidad, la presentación o introducción, unas preguntas que encontramos acá que no las deben responder, sino que son de autoaprendizaje, y al final de la guía encontramos cuáles son las actividades que debemos realizar. La primera actividad que debemos realizar para esta unidad es la actividad interactiva de identificación de causas básicas y causas inmediatas, que fue lo que vimos ahorita en el material de PDF. La segunda actividad que debemos hacer es una prueba de conocimiento, un cuestionario sobre el material que acabamos de revisar. Y la tercera es una actividad, una evidencia de producto, que es un reporte escrito de un accidente de trabajo, de un incidente y de una enfermedad laboral. Fíjense que la diferencia entre un accidente y un incidente es que aquí ocurren lesiones, y lo explica el artículo 3, dice que perturbación funcional, psiquiátrica, una lesión orgánica, una invalidez o la muerte, y en un incidente no ocurre una lesión, ocurre un evento, pero ese casi me corto, casi. Entonces, algunos me están enviando el reporte del accidente bien, la persona se fracturó perfecto, se cortó perfecto, y luego en el incidente me colocan que se partió, tuvo una fractura. Entonces, si tuvo una fractura, es un accidente. Si tuvo un corte, es un accidente. Si se le hizo un morado, es un accidente.
En el incidente no hay lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte, no lo hay. Entonces eso quiere decir que me están colocando reporte de 2 accidentes y de enfermedad. O sea, no están colocando ejemplo de incidente. Les voy a compartir el formato que deben descargarlo de la plataforma. Un formato en Excel. Este es el formato que deben descargar de la plataforma. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo el formato en Excel? ¿Me confirmen, por favor? Sí, señora, sí lo vemos. Listo. Entonces, este formato se lo van a descargar en la carpeta actividad 4, en el link de evidencias. Se van a descargar este formativo que dice formato registro de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Está número, entonces van a colocar 1, son 3 ejemplos que deben colocar, ¿verdad? La fecha del evento no es importante, la identificación del trabajo no es importante, la ocupación sí es importante. Entonces resaltemos lo que es importante que deben colocar, donde el departamento sesión de donde trabaja ese trabajador, valga la redundancia, el sitio del evento y la descripción del evento es súper importante. No me van a colocar, un trabajador estaba bajando las escaleras, se cayó y se partió el pie. Sí, pero ese trabajador, fulanito de tal, de tantos años, que hacía el trabajador, a qué se dedicaba, o sea, sean lo más explícitos posible. Tómense un poquito el tiempo. La secretaria se encontraba realizando sus actividades administrativas, se dirigió donde estaba el cableado que se encontraba expuesto o estaba un cableado sobrecargado y se dispuso a hacer. Entonces, especifiquen cómo fue ese accidente de trabajo, porque cuando vamos a hacer los reportes, en la parte de descripción, uno tiene que ser lo más, un detalle que uno omita, entonces puede hacer que cambie la investigación o que cambie el resultado, es decir, que pase de ser un accidente de trabajo y pase a ser un accidente común. Entonces, en la descripción del evento, aquí vamos a colocar un ejemplo de un accidente de trabajo, acá vamos a colocar de un incidente y de una enfermedad laboral. ¿Listo? Son 3 casillas que hay que llenar. Al accidente de trabajo, al incidente y a la enfermedad laboral, vamos a identificar las causas básicas y las causas inmediatas. Ya hubo un aprendiz que me envió un FURAT, o sea, un formato único de accidente de trabajo. Esa no es la actividad que se les está solicitando, yo se la devolví. Y le escribí en el comentario que debía revisar la guía de aprendizaje y que debía descargar el formato, o sea, este formato, y realizar un ejemplo de un accidente, un incidente, una enfermedad laboral, y a cada uno de ellos debía identificar las causas inmediatas y las causas básicas, es decir, debe identificar actos y condiciones inseguras o actos y condiciones subestándar y factores de trabajo y factores personales. Entonces, no quiere decir que yo voy a llenar estos 4 preferiblemente, pero puede ser que en este accidente acá que yo estoy colocando, hay una condición, identifique una condición subestándar, un factor de trabajo y un factor personal. No identifique actos subestándar. En el incidente identifique un acto subestándar y un factor personal o un factor de trabajo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo lea la descripción del evento, yo me voy a dar cuenta si usted sabe identificar actos y condiciones subestándar y factores personales y factores de trabajo.
Profe, una pregunta. Sí, claro. O sea que no hay que llenarlas todas. No, tú vas a identificar. No necesariamente, ojo, y no se llenan con X, porque también ya me subieron unos trabajos y me colocaban X, aquí X, allá, como el trabajo de jerarquización. No, aquí me van a colocar, por ejemplo, en un acto subestándar. Ah, es que ella fue un incidente porque se resbaló en las escaleras. Entonces, yo haya una condición subestándar, podría ser piso resbaloso. Eso es una condición que yo coloco acá. Pisos resbalosos. Y el acto inseguro era que no usaba las zapatos antideslizantes. Y así yo voy identificando en cada una. Puede ser que tenga 3, puede ser que tenga 2, puede ser que tenga 4, pero por lo menos debe tener uno. Ya se entendió. Y por eso me escribían que X o no, ahí se describe el acto, la condición, el factor personal, el factor del trabajo. Yanira dice, caída por piso húmedo sin lesiones graves. Sin lesiones, porque tú puedes, un morado puede ser una lesión, no es grave, pero es una lesión. Entonces dice, si lesión grave es un incidente, no, sin lesiones. Se cayó porque el piso estaba húmedo, pero no tuvo ninguna lesión, es un incidente. Pero se cayó porque el piso estaba húmedo y tuvo una lesión menor, es un accidente. Ahora sí. ¿Listo? Bueno, preguntas y listo. Esto es lo que hay que llenar. Esto es lo que hay que llenar. Solamente esto. Lógicamente esto es lo más, también importantísimo, ¿no? Ya que de pronto la fecha del evento no es tan relevante y la identificación, pero acá todo es esto es muy importante. Profe, ¿Sí? entonces en el número de identificación es un número como inventado, ¿no? Si quieres, si no, déjalo en blanco. Sí. No hay necesidad. Gracias. Ok. ¿Preguntas? No. O sea, bueno, en la matriz solo colocamos un ejemplo de cada uno de los de lo que vemos: accidente de trabajo, incidente y enfermedad laboral. Sí, señorita. Listo. Solo uno de cada uno. Perfecto. Listo. Entonces, hasta acá, esta es la actividad que deben realizar. Espero que estén juiciosos realizando las actividades de las unidades anteriores. Ya estamos finalizando prácticamente el curso. Ya entramos en la recta final. Revisen constantemente el link de calificaciones. Verifiquen que todo lo que hayan realizado esté en A. Es importante. Sí, Ya eso le iba a estoy, preguntar, profe. ya estoy calificando los RAPs. No solamente estoy calificando las actividades, sino los RAP también los estoy calificando de una vez. Entonces, en total son 5 RAP que deben tener en A, o resultados de aprendizaje. Todo quedó calificado hasta el viernes en la noche. Lo que montaron el fin de semana, pues todavía empecé hoy. Nosotros trabajamos, son pues días hábiles. Entonces, deben tener todo. También quedó todos foros respondidos hasta el día viernes. Todos los foros respondidos. Entonces, estén muy pendientes con eso. Escríbanme y confirmen que tengan sus actividades, sus calificaciones todas en es más importante. Y procuren estar al día en las actividades para que cuando entremos a la unidad 5 no estén sobrecargados y de pronto falte 1 o 2 días para cierre de curso y ustedes estén montando actividades y el curso se cierra y yo reviso la actividad y resulta que tienen que corregirla. O sea que
hicieron un poco de trabajo, pero les faltó una actividad, entonces ya no pueden certificarse, deben repetir otra vez el curso. Entonces, para eso, lo ideal es que a mitad de unidad 5 ya todos hayan montado las actividades, que si tienen que corregir, tengan el tiempo suficiente para hacerlo. Profe, yo monté mi matriz de riesgos, la corregí porque estaba mal hecha, pero no sé cuáles serían los comentarios de lo que estaba mal. Volví, la corregí, ya la envié y siguen ¿Y cuándo la corregiste? Yo la corregí, bueno, ya la había corregido y la envié como el día jueves o viernes. No, tiene que estar ya, el viernes yo dejé todo corregido. Y todos tienen comentario, tanto cuando sale ok la actividad, como cuando pues tienen que hacerle alguna corrección, todas tienen comentario. Entonces debes buscar bien, si no encuentras el comentario, entonces tú me escribes en el foro y yo busco el comentario y te lo anexo para que tú revises exactamente qué es lo que debes corregir. Yo en la noche ya me pongo a poner al día el centro de calificación. Profe, buenas tardes. Qué pena que yo acabé de llegar. Buenas Tengo una tardes. preguntita, profe. No sé si ya han hablado del tema. Yo envié la matriz de jerarquía y miro las calificaciones y no aparece nada calificada. Y cuando la envías, si la enviaste el fin de semana, entonces no las he calificado, no las he El revisado. viernes pasado, el viernes. En la noche, me imagino. Noche, sí, señora, como a las 11, señora, sí, señora. Sí, debe ser por eso, porque yo terminé de calificar, dejé el centro de calificaciones hasta las 5 de la tarde, todo calificado. Y foros Bueno. todos respondidos. Profe, una preguntita, usted me puede explicar, yo no sé si, o sea, no sé si ya te lo han explicado la actividad que hay que hacer con un cuadro de la actividad 4. Sí, esa fue la que acabamos de explicar ahorita. Estás viendo el formato en Excel. Sí, señora, ese es. Sí, esa es la que estaba yo, pues ahí tenía yo una, no. Ese formato en Excel, exacto. Entonces lo que hay que hacer, eso que está en todo en amarillo que yo resalté, eso es lo que hay que llenar. Entonces, no incidente y de una enfermedad laboral. Entonces, para un incidente que es una enfermedad laboral, entonces ahorita en la grabación debes repetirla para que refuerces estos conceptos, pero lo que nos está pidiendo la actividad de la unidad 4 es que describamos un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral. Y una de cada cosa. Una de cada una. Y a cada uno de ellos le identifiquemos las causas básicas y las causas inmediatas, que en este caso son actos y funciones subestándar y factores de trabajo y factores personales, que también lo expliqué. Sí. Y va a quedar en la grabación ahorita, por eso no quiero que quede más larga, ya va más de una hora y media más o menos. Entonces la revisas y cualquier duda, pues me escribes por mensajería interna o a través del foro de dudas. Y ahí les voy colaborando para que realicen la actividad. Profe, yo tengo una preguntita que es la siguiente, profe. Estamos viendo nosotros el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo desde las 50 horas. Pero salió una nueva reglamentación que eran 20 horas adicionales, como para actualización. Sí, para actualización, pero todavía esa norma no se ha reglamentado. Porque todavía no han sacado, ese curso no lo han sacado. Hasta el momento estamos mal. Sí, eso, se dice que eso es lo que tienen que hacer. Sacar, después de tener el curso de 50 horas, después de hayan pasado 3 años, debes hacer uno de 20 horas para actualizarte. Pero ese curso de 20 horas todavía no lo han sacado. Nadie lo está ofreciendo todavía. Solo están haciendo el de 50. Listo, profe. Muchas gracias, qué pena, profe. No, hombre, con gusto. Bueno, entonces quedamos así. Quedamos en contacto a través de los medios de comunicación que ya les dije.
Y espero que no vayan a tener dificultad con este. Si la tienen, con todo el gusto me la hacen saber para yo colaborarle. Recuerden que también estoy en chat en línea los días miércoles y los días jueves. Ese chat en línea no es muy funcional. A veces presenta fallas. A veces estoy chateando con el aprendiz y de repente me dice que me saca. Entonces tengo que reiniciar nuevamente y a veces hay aprendices que me escriben, estoy tratando y no doy y yo lo tengo activo, pero a ellos no les aparece. De todas maneras los invito a que hagan el intento y si no, pues por el foro de dudas yo estoy contestándolo todos los días e ingreso ahí. ¿Listo? Entonces chicos y chicas, muchísimas gracias por haber participado en la cuarta conferencia. Los espero muy puntuales y muy entusiasmados para la última conferencia web, ya para despedirnos. Y espero que todos logren certificarse y sobre todo que todos alcancen el logro del conocimiento y lo puedan aplicar e implementar en sus empresas. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Que esté muy bien y nos hablamos en la quinta sesión. Chao. Igualmente, profe, feliz noche. ¿Usted cuándo manda esta grabación? ¿La manda hoy? Quiero montarla ahorita. Es que a veces como Gmail me la descarga, a veces me la descarga la misma noche, a veces me la descarga muy tarde, ahí me ha acostado y la veo al día siguiente, dependiendo cuando Gmail me la descargue. Si me la descarga ahorita, yo en esta noche la monto. Ah, listo. Yo estoy pendiente para poder ver toda la explicación. Ok, listo, con gusto. Muchísimas gracias. Bueno.